En todo el mundo se están escribiendo las reglas para la inteligencia artificial. Pero ¿saben? Hay una pregunta clave que casi nadie se está haciendo. ¿Qué pasa cuando todas esas reglas chocan en las fronteras? Hoy vamos a meternos de lleno en ese desafío, uno que está medio oculto en la gobernanza de la IA. Un problema que, créanme, podría frenar en seco la tecnología del futuro, incluso antes de que despegue. Y para entender bien de qué va este desafío, todo se reduce a una sola pregunta, una muy simple pero muy potente. ¿Qué sucede exactamente cuando una tecnología que fue pensada para ser global se topa con una frontera nacional? Ok, para que esto quede más claro, imaginemos la escena. Tenemos un coche autónomo de esos superavanzados, circulando tranquilamente por las carreteras del Reino Unido. Su inteligencia artificial está a tope, procesando miles de datos cada segundo, tomando decisiones súper complejas para que el viaje sea seguro, eficiente, todo perfecto, ¿no? Hasta ahí, de maravilla. Pero ahora, imaginemos que ese mismo coche llega a Corea del Sur. Y justo ahí, ¡pum!, se estrella contra un muro invisible. ¿Por qué? Bueno, porque en el Reino Unido, una ley del 2024 dice que si hay un accidente, la culpa es del operador del sistema, o sea, de la empresa. Pero en Corea del Sur, la ley es totalmente diferente. La responsabilidad inicial cae sobre el dueño del coche. Y de repente, la programación del coche se queda perpleja. Se encuentra con un conflicto que simplemente no puede resolver. A ver, ¿qué regla sigo ahora? ¿La del Reino Unido o la de Corea del Sur? Esta frontera no es de cemento, es una frontera legal, y lo que provoca es una parálisis total. La tecnología global, que no entiende de pasaportes, se frena en seco, totalmente confundida por las leyes locales. Y justo ahí, justo en ese punto, está el corazón del problema que vamos a desgranar hoy. Bueno, pues ese muro invisible con el que se acaba de topar nuestro coche imaginario tiene un nombre técnico. Se llama el desafío de la interoperabilidad. Y créanme, este es el verdadero obstáculo para que tengamos una inteligencia artificial que sea global y, sobre todo, segura. Aquí está el meollo del asunto. Hemos creado una inteligencia artificial que es, por naturaleza, global. No entiende de fronteras. Y sin embargo, la estamos intentando gobernar con sistemas de leyes que son totalmente locales. Este cortocircuito, este desajuste, no solo frena la innovación, sino que, y esto es lo más grave, crea unos huecos de seguridad muy, muy peligrosos. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la interoperabilidad? Vamos a definirlo bien, porque es clave. Miren, no se trata solo de que los cables se encajen o de que el software sea compatible, no, va mucho más allá. Es la capacidad de que sistemas súper diferentes puedan trabajar juntos sin problemas. Y cuando digo sistemas, me refiero a todo, desde el código técnico hasta las leyes y los principios éticos que los guían. En pocas palabras, es lograr que todos hablen el mismo idioma. Ok, para poder entender y solucionar un desafío tan grande, lo mejor es dividirlo en partes. Vamos a pensarlo como si fueran 3 capas, una encima de la otra. Imaginen que estamos construyendo un edificio. Primero van los cimientos, luego la estructura y al final los acabados. Pues aquí es igual. Necesitamos que haya acuerdo en cada una de estas 3 capas para que todo el sistema sea sólido y funcione. Vamos a empezar por la base, por los cimientos de todo esto, el nivel ético. Antes de siquiera pensar en escribir una línea de código o una ley, lo primero es ponernos de acuerdo en los valores. ¿Cuáles son los principios fundamentales que deben guiar a la inteligencia artificial? Es la pregunta del millón. Y bueno, ¿cómo se logra esto de alinear la ética? Porque claro, no es solo cosa de buenas intenciones. Un primer paso, que es súper importante, es crear un lenguaje común, una terminología que todos entiendan igual. Por ejemplo, los países de la OTAN ya se pusieron de acuerdo en 6 principios básicos para la IA, como legalidad o fiabilidad. Al usar todos las mismas palabras para las mismas ideas, ya tenemos un punto de partida, un lenguaje ético común. Pero claro, que sea importante no quiere decir que sea fácil, para nada. Miren el caso de la educación. El Reino Unido, por ejemplo, sigue marcos globales como los de la UNESCO. Singapur, en cambio, prefiere crear su propio sistema, muy enfocado en la calidad de los datos y la confianza. A ver, los dos buscan lo mismo, una IA segura para los estudiantes, pero sus prioridades éticas son diferentes.
¿Y qué pasa entonces? Pues que una IA para la educación que se considera ética en un país podría no serlo en el otro. Muy bien, ya tenemos los cimientos éticos. Ahora vamos a subir un piso, al segundo nivel, el legal. Una vez que estamos de acuerdo en los valores, el siguiente paso es traducirlos a reglas, a regulaciones bien concretas. Es aquí donde las buenas ideas se convierten en leyes que de verdad se tienen que cumplir. Y ojo, es súper importante entender que esto de alinear las leyes no es blanco o negro. Hay muchos grises, es como un espectro. En un extremo está la cooperación más básica, como que dos países compartan sus investigaciones. En el otro extremo tenemos la armonización total, o sea que todos tengan exactamente la misma ley. Y en medio hay un montón de opciones, como el reconocimiento mutuo. Esto es básicamente decir, oye, tus reglas no son como las mías, pero confío en que logran el mismo objetivo de seguridad, así que las acepto. Y ahora volvamos a nuestro pobre coche autónomo, el que se quedó parado en la frontera. ¿Por qué se detuvo? Pues la respuesta está justo aquí, en este nivel legal. La ley del Reino Unido de 2024 le echa la culpa al fabricante de la IA, pero la ley de Corea del Sur dice que la responsabilidad inicial es del dueño del coche. Son dos formas totalmente opuestas de ver el mismo problema, y ese choque de leyes es, literalmente, una barrera insuperable para una IA que quiere ser global. Y finalmente, llegamos al tercer y último nivel, el que pone los pies en la tierra, el nivel técnico. Porque podemos tener los valores más nobles y las leyes más perfectas del mundo, pero si al final del día los sistemas no pueden hablar entre ellos a nivel de código, pues nada de lo anterior sirve para nada. Y aquí es donde entra un concepto que es fundamental, la interoperabilidad por diseño. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, que la habilidad de un sistema para trabajar con otros no puede ser algo que se le añade al final, como un parche. No, tiene que estar metida en el ADN del sistema desde el primer día, desde que se empieza a diseñar, usando estándares que sean abiertos y comunes para todos. Y esto no es abstracto, ¿eh? Se logra con herramientas súper concretas. Por un lado tenemos los estándares internacionales como los de la ISO, que son como los manuales de instrucciones para que todo el mundo construya la tecnología de la misma manera. Y por otro están los protocolos de comunicación como el B2X. Piensen en esto como el idioma que usan los coches autónomos para hablar entre ellos o hasta con los semáforos. Estas son, digamos, las tuercas y los tornillos que de verdad unen nuestro mundo digital. Ok, ya definimos el problema. Vimos sus tres capas. La pregunta lógica ahora es, ¿y se está haciendo algo para solucionar esto? La buena noticia es que sí. Así que ahora vamos a dejar de hablar de los problemas y vamos a enfocarnos en las soluciones que ya se están cocinando. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Hay foros internacionales súper importantes donde este trabajo ya está pasando. Organizaciones como la Comisión Económica para Europa de la ONU, la OCDE o el Comité Técnico de la ISO. Todos ellos están, ahora mismo, creando las mesas de diálogo para que los países se sienten y encuentren ese terreno común. Y lo mejor de todo es que ya estamos viendo resultados, ejemplos bien concretos. En el nivel más ambicioso, el de la armonización, vemos al Reino Unido alineando sus reglas para coches autónomos con las de la ONU. Un escalón más abajo, en el reconocimiento mutuo, tenemos a China y Alemania firmando acuerdos para confiar en sus respectivos sistemas. E incluso en la colaboración más básica, vemos a países como China participando activamente para crear estándares globales. Los puentes, miren, poco a poco se están empezando a construir. Y quiero que quede claro que este esfuerzo no es algo aislado o casual, está respaldado al más alto nivel de la política mundial. Fíjense en esta cita del Pacto Digital Mundial de la ONU. Deja clarísimo que la interoperabilidad no es un detallito técnico, no señor, es un pilar fundamental para construir un futuro con una inteligencia artificial que sea segura y sobre todo que respete los derechos humanos. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿hacia dónde vamos? La tecnología está avanzando a una velocidad de vértigo, y la manera en que decidamos gobernarla hoy va a definir, sin exagerar, las próximas décadas. El punto clave es este. Estamos parados justo en una encrucijada. Tenemos dos caminos. Uno nos lleva a un mundo digital todo fragmentado, lleno de esos muros invisibles que frenan la innovación y, peor aún, crean riesgos. El otro camino nos lleva a un futuro unificado,
donde la cooperación y los valores compartidos son los puentes que permiten que la tecnología avance de forma segura y que nos beneficie a todos. Y con esta reflexión llegamos al final. Miren, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar nuestro futuro. Eso es un hecho. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Y la respuesta depende completamente de la elección que hagamos ahora. ¿Construir muros o construir puentes? Si lo que tendremos al final será un mosaico de reglas inconexas o una verdadera obra maestra, coherente y segura, eso es algo que se está decidiendo en este preciso momento.